A través de esta experiencia llamada vida, siempre habrá muchos cuestionamientos. Encontraremos muchas respuestas, pero el camino siempre será más fácil si caminamos de la mano de... Hola amigos de la mano de, bienvenidos a una lección más de un curso de milagros. El día de hoy pues nos toca la lección número 79. Como siempre pues están conmigo Jorge y Eric Espín. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Carlos, hola a todos. Hola Carlos, hola a todos, saludos. Bueno, vamos a leer la lección. Dice, que reconozca el problema para que pueda ser resuelto. No puedes resolver un problema a menos que sepas de qué se trata. Incluso si ya está resuelto, lo seguirás teniendo porque no reconocerás que ya se ha resuelto. Esta es la situación del mundo. El problema de la separación, que es en realidad el único problema que hay, ya se ha resuelto. No obstante, la solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el problema. En este mundo, cada cual parece tener sus propios problemas, mas todos ellos son el mismo problema y se tienen que reconocer que todos son el mismo problema si es que se ha de aceptar la única solución que los resuelva a todos. Ahora bien, ¿quién puede darse cuenta de que un problema se ha resuelto si piensa que el problema es otra cosa? Aun si se le proporcionara la respuesta, no podría ver su relevancia. Esta es la situación en la que te encuentras ahora. Dispones de la respuesta, pero todavía no estás seguro de cuál es el problema. Pareces enfrentarte a una larga serie de problemas, todos diferentes entre sí, y cuando uno se resuelve surge otro y luego otro. No parece tener fin, en ningún momento te sientes completamente libre de problemas y en paz. La tentación de considerar que los problemas son múltiples es la tentación de dejar el problema de la separación sin resolver. El mundo parece presentarte una multitud de problemas y cada uno parece requerir una solución distinta. Esta percepción te coloca en una posición en la que tu manera de resolver problemas es necesariamente inadecuada y el fracaso inevitable. Nadie podría resolver todos los problemas que el mundo parece tener. Estos parecen manifestarse en tantos niveles, en formas tan variadas y en contenidos tan diversos, que crees enfrentarte a una situación imposible. Tal como los percibes, el desaliento y la depresión son inevitables. Algunos surgen inesperadamente justo cuando creías haber resuelto los anteriores. Otros permanecen sin resolver bajo una nube de negación y emergen de vez en cuando para atormentarte, mas solo para volver a quedar ocultos pero aún sin resolver. Toda esta complejidad no es más que un intento desesperado de no reconocer el problema y por lo tanto de no permitir que se le resuelva. Si pudieras reconocer que, sea cual fuere la forma en que se manifieste, el único problema que tiene es el de la separación, aceptarías la respuesta, puesto que verías su relevancia. Si advirtieras el común denominador que subyace a todos los problemas a los que pareces enfrentarte, comprenderías que dispones de los medios para resolverlos todos, y emplearías los medios porque habrías reconocido el problema. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, preguntaremos cuál es el problema y cuál es la solución. No asumiremos que ya lo sabemos. Trataremos de liberar nuestras mentes de las innumerables clases de problemas que creemos tener. Trataremos de darnos cuenta que solo tenemos un problema al cual no hemos reconocido. Preguntaremos, ¿cuál es ese problema? Y esperaremos la respuesta. Esta se nos dará. Luego preguntaremos cuál es su solución y esta se nos dará también. Los ejercicios de hoy serán fructíferos en la medida en que no insistas en querer definir el problema. Quizá no logres abandonar todas tus ideas preconcebidas, pero eso no es necesario. Lo único que es necesario es poner en duda, aunque sea mínimamente, la realidad de tu versión de lo que son tus problemas.
estás tratando de darte cuenta de que al reconocer el problema se te da la respuesta de manera que el problema y respuesta puedan reconciliarse y tú puedas quedar en paz. Las sesiones de práctica cortas de hoy no estarán dirigidas por el reloj, sino por la necesidad. Hoy verás muchos problemas y cada uno de ellos parecerá requerir una solución distinta. Nuestros esfuerzos estarán encaminados al reconocimiento de que no hay más que un solo problema y una solución. Con este reconocimiento se resuelven todos los problemas. Con este reconocimiento arriba la paz. No te dejes engañar por la forma que se manifiestan los problemas. Cada vez que parezcan surgir alguna dificultad, di de inmediato que reconozca este problema para que pueda ser resuelto. Trata entonces de suspender todo juicio con respecto a lo que el problema es, a ser posible. Cierra los ojos por un momento y pregunta, ¿cuál es el problema? Serás escuchado y se te responderá. Eric. Sí, Carlos. Permítase reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Eh, Aquí, Carlos, el curso dice que hay que quietarse, ¿no? Y date cuenta de que básicamente estás enojado o estás con miedo, pero no sabes el por qué. Entonces, el curso te dice que tu problema será resuelto cuando reconozcas el problema. Entonces, para que algo se resuelva, ¿no? Primero tienes que saber de qué se trata, ¿no? Podrías darte cuenta de que ya está todo resuelto, ¿no? Entonces, Carlos, crees en los problemas. Eh, crees que los problemas están en el mundo. Y esto da un resultado de estar, es como que tú te sientes, ¿no? Me falta dinero, yo quisiera tener una pareja así, asado, y todos los problemas que te puedes imaginar mundanos, ¿no? Entonces, quedas atrapado en un mundo de problemas y por ende, crees que tú crees que esa es tu función aquí en el mundo. Y el curso te dice, claro, el curso, Carlos, te dice, y es súper claro, te dice, solamente hay un solo problema. Y ese único problema es que tú estás separado de tu padre, es sentirte separado de él. Es como que, Carlos, todos los problemas los juntas en uno y te das cuenta que el común de todos es la separación, porque hay escasez, hay sufrimiento, etcétera, etcétera. Si tú preguntas a cualquier persona, ¿no? Eh, ¿Qué problema tienes? Entonces la persona va a decir primero, a ver, pero ¿cuál de todos? Pues, ¿no? Aquí el curso es muy conciso y te dice, solo tienes un problema y reconoces el problema para que pueda ser resuelto. Y ese problema es, yo creo estar separado de mi padre. Yo creo que él me ha abandonado en un mundo de locos. Entonces, Carlos, aquíétate y date cuenta que todos tus problemas tienen que ver con la separación, con la escasez, etcétera. Y hay una parte aquí del curso que te dice que tú tienes que preguntar. Entonces, al momento que hagas la lección, tienes que preguntar con certeza, ¿cuál es el problema, padre? Y tú tienes que sentir, ¿no? Tienes que sentir que es una sensación más que todo y te cuenta de que el problema en realidad solamente era la separación de tu padre, Carlos. Entonces, el problema es creer que vives en un mundo de forma, como lo he dicho antes, que tu padre te ha abandonado. Entonces, es básicamente el sistema de pensamiento del ego, Carlos. Dios no crea a su hijo con problemas. Esto lo sabemos, ¿no? Él es perfecto. Él no puede crear a su hijo con problemas. Entonces, a conclusión, a lo que nos lleva a esta lección es que te das de cuenta de que otra vez es reconocer lo que realmente somos. Es reconocer que somos hijos de Dios, que somos amados, que en realidad no hay problemas porque seguimos ahí con Él. Entonces, Carlos, cuando reconoces lo que eres, ya no habrá problemas. En otras palabras, es dejar tus problemas al Espíritu Santo, dejar tus problemas al que sabe.
y lo demás ya vendrá por añadidura. No hay que conocer este mundo más que... Así que eso es Carlos, por la primera parte. Después continúo. Muchas gracias, Eric. Jorge. Sí, Carlos, esta es una de las pocas lecciones en las que realmente estamos hablando de problemas, ¿no? Inicialmente nosotros habíamos hablado o habíamos tenido un enfoque principal que era el modo de ver que estamos viendo o de percibir las cosas, ¿no? Y en esta parte es importante aclarar que hay una diferencia con esta lección debido a que eh, nos lleva al origen de todo, ¿no? Eso es lo importante porque a veces creemos que los problemas todos son separados, ¿no? No solamente creemos en la separación entre nosotros, entre nuestros hermanos, sino también creemos que todo lo que nos acontece o todo es separado, ¿no? Cuando más bien todo es una sincronía, todo está meticulosamente e inteligentemente unido. Y en esta que dice que reconozco el problema para que pueda ser resuelto, es exactamente como decía Eric, ¿no? El Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico mientras creas que los problemas son específicos, dice textualmente el curso, ¿no? Pero mientras creas, aquí esta es la palabrita de la emisión, Carlos, mientras nosotros creemos que podemos tener problemas, lo tendremos, ¿no? De aquí, yo creo que a estas alturas nosotros ya sabemos con certeza que quiénes son los que se está creando problemas, somos nosotros mismos, ¿no? Pero la pregunta siempre cuando surge pero un conflicto, surge una vicisitud, lo primero que tenemos que hacer es ¿para qué estoy metido en esto, ¿no? Y ahí tratar de ver la situación desde otra perspectiva, porque como sabemos, la del ego nos lleva a todo su sistema de pensamiento y sobre todo al tema de sufrir, ¿no? Que creemos que este mundo es el sufrimiento, ¿no? El principal estandarte, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Entonces, el curso dice, el procedimiento correctivo consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, dice, en esta lección, ¿no? Más solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato, dice Carlos. Eh, nosotros, como tú sabes, al ser seres humanos que no somos, al que no es que no somos, más bien dicho que creemos que somos limitados acá, creemos, al creer que tenemos un problema, el curso nos invita a que lo reconozcamos, pero inmediatamente lo corrijamos, Carlos. ¿Qué quiere decir con esto? Que el hecho de que nosotros ya veamos un problema lo vamos a hacer real. Así es que es preferible mirarlo como decir desde otro ángulo, ¿no? Como decíamos alguna vez, hay que disociarse del problema, verlo desde arriba, desde un ángulo mucho más amplio y tratar ahí de aplicar lo que nos ha dicho el curso, ¿no? Y a continuación nos dice el curso, ¿no? Ser corregido de inmediato y a continuación es el hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? Nosotros somos los primeros en reaccionar cuando tenemos una vicisitud o tenemos un problema. Somos como, reaccionamos inmediatamente, ¿no? Pero el tema es que nosotros reaccionamos inmediatamente con el sistema del pensamiento del ego. Y eso es a lo que ya hoy cada vez estamos aprendiendo a no hacerlo, ¿no? Porque a ver, ¿qué está pasando detrás de esto? A ver, un momentito, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos que dejar que nuestra mente divague porque ahí el único que se va a poner a trabajar es el ego. Y continúa el curso, ¿no? Dice, cualquier problema de identificación, independientemente del nivel en que se perciba, no es un problema que tenga que ver con hechos reales, lo que ya había dicho antes, Carlos. Sí, no son reales los problemas, los que estamos viendo, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Y es lo bonito de aquí que hemos hablado de una palabra muy simpática que se llama expiación, ¿no? El expiar no tiene nada que ver que de pronto con esa palabrita judeo-cristiana o cristiana, sino más bien es entregarle ese problema, esa vicisitud
a ese algo o a ese alguien, como tú quieras llamarle, que realmente sabe lo que es mejor, ¿no? Y que a quien realmente puede resolverlo por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí creo que sería mi primera parte, Carlos, y creo que después daríamos los recursos y continuaríamos en la segunda parte. Sí, pues básicamente es que muchas veces no nos detenemos, ¿no? O sea, también esa es una de las cosas que andamos en automático. Y lo que hace esta lección es que nos invita precisamente a detenernos, primero para reconocer que existe ese problema, ¿no? Que lo dice aquí, no puedes resolver un problema a menos que sepas de qué se trata. Incluso si ya está resuelto, lo seguirás teniendo porque no reconocerás que ya se ha resuelto. Y dice, esta es la situación del mundo. Pues sí, porque vivimos en las ciudades, en los pueblos, con las preocupaciones en la cabeza, con nuestro mundo enfocado en el sueño, como nos lo ha dicho Eric muchas veces, ¿no? Estás en el sueño metido y crees que esto es real. Entonces, no nos detenemos a decir, ok, llevaba hoy mi lección muy bonita, muy todo, pero se me presentó un problema. ¿Ok? Pero no nos detenemos, sino que reaccionamos al problema, o sea, reaccionamos a la situación desde el ego, desde, ¿por qué me pasa esto a mí? Con ira, con preocupación, con tristeza, con ansiedad, pero si realmente nos deteniéramos a, a ver la situación en la cual nos encontramos en ese momento, pues precisamente nos disponemos a aceptarla, primero que nada, ok, esta es una situación que no es real para empezar y que no tendría por qué afectarme, pero ya está aquí la situación, ok, ya está aquí la situación. Entonces ya es donde surgen las preguntas, ¿no? Que decía la misma lección, que era, nos preguntaremos cuál es el problema y cuál es la solución. Y seremos escuchados eh, con la respuesta que también nos va a llegar. Entonces, básicamente, según yo entiendo, esta lección es detenernos a ver qué es lo que sucede y por qué es que se encuentra este problema. Eric. Sí, Carlos, exactamente. Es detenernos y ver cuál es el problema, porque muchas veces nosotros ni siquiera sabemos por lo que estamos enojados, ni, o sea, no sabemos ni por qué problema estamos enojados, porque la mente está estamos tan acostumbrados a tener pensamientos no, y no a quietarse, que tú lo has dicho perfectamente, o sea, nos da esa calma, ese momento para decir, a ver, hay que identificar el problema para que pueda ser solucionado, ¿no? Así que esto es maestro, Carlos, porque cuando tengas algún problema, básicamente te aquietas y recuerdas que estás conectado con tu padre, aunque primeramente aquí el curso va por pasos, ¿no? Y te dice que tú preguntes cuál es el problema. Hay una parte del curso que dice que todos los problemas en realidad todos son iguales, porque, porque ninguno es real, Carlos. Entonces, básicamente tenemos que dejarle al Espíritu Santo todos los problemas y, como he dicho antes, lo demás ya vendrá por añadidura. Quiero agregar una cita del curso que dice, todo problema es un error, es una injusticia contra el Hijo de Dios y por lo tanto no es verdad. Es recalcar lo que he dicho antes, que no puede haber injusticia contra el Hijo de Dios porque Dios lo creó perfecto, Carlos. No, no hay injusticia, eso no cabe en la mente de Dios. Hay otro también que dice, el mayor problema que tienes ahora es que todavía decides primero lo que vas a hacer y luego decides preguntar qué es lo que debes hacer. Lo repito, ¿no? Por la cosa si es que no se me escuchó. El No, mayor problema que... sí se te escuchó, Eric. Sí, 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 todo bien. entonces, ok, Carlos. Lo que dice aquí, ¿no? Es que nosotros básicamente lo primero realizamos, ¿no? Lo hacemos y es al revés. Es preguntar, Espíritu Santo,
Es dejarlo a manos todo de él, básicamente lo que he dicho antes. Así es que eso, Carlos, es lo que quería agregar. Gracias, Eric. Jorge. Sí, Carlos, bueno, aquí, como ya hemos venido conversando en las anteriores lecciones, ¿no? Yo creo que es parte fundamental que hagamos hábito de estas prácticas, ¿no? Una de las cosas principalmente es que necesitamos un momento de quietud, Carlos. A veces las situaciones son muy rápidas o el ego reacciona al ataque muy rápido a tratar de defenderse igual, ¿no? Entonces, como tú decías, ¿no? Ya estamos en el instante en que, a ver, tal vez hoy patino un poquito, pero ya no estoy patinando tanto, ¿no? Porque como estamos más conscientes y sobre todo el tema es que todos vamos a tener problemas de muchas dimensiones, Carlos, pero hay algo bonito que dijo Eric ahorita, ¿no? Todos los problemas son exactamente los mismos, se originan en nuestra mente y son solamente eso, son ilusiones, ¿no? Son unas ilusiones que obviamente, si no sabemos esto, va a ser un peso pesado, ¿no? En nuestras espaldas, ¿no? Entonces, quería agregar también con el texto que dice, por ejemplo, que el ego cree esto ciegamente al estar completamente comprometido a ello, ¿no? Al hacer las cosas reales, ¿no? Pero no es verdad, dice el curso. El ego, por lo tanto, está completamente comprometido a lo falso. Y lo que percibe es lo opuesto a lo que percibe el Espíritu Santo, es lo que venimos conversando siempre, ¿no? Así como al conocimiento de Dios. Pero es una tentación inmensa, Carlos. Todos estamos tentados a creer que es real. Como tú dices, no, estamos en un día normal y pasa algo y nosotros reaccionamos. Y realmente es así nuestra mente, ¿no? Hay que tener, como dicen ahora, tener un poquito de análisis para reaccionar, un poco hacerle, como dicen, de una buena cara a la situación, ¿no? Y bueno, hoy más bien esto es un hábito y sobre todo conocimiento, ¿no? Y continúa el curso, mira lo que nos dice, el problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflictos, porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser el padre de su padre. Imagínate lo que nos dice. Ya, el ego, por lo tanto, no es más que un sistema ilusorio en el que tú concebiste a tu propio padre. Y esto es simpático y yo lo quería tomar en cuenta porque, Carlos, nosotros creemos que somos los amos y señores aquí dentro del sueño, ¿sí? Y hay muchos que cuando decimos, lo que pasa es que Dios no sabe que estamos soñando, ¿no? Y Él no, es como que este no fuera su mundo, ¿no? Yo he visto muchos estudiantes que también quieren tergiversar esa parte y es del ego, mira qué bonita en esa parte que dice, es un sistema ilusorio, perdón, en el que tú concebiste a tu propio padre. Sí, o sea, nuestra mente ha creado absolutamente todo, pero ya nosotros sabemos cuál es el origen. Más bien es la separación de esa fuente, de esa inteligencia, de esa divinidad. Y continúa el curso, ¿no? El Espíritu Santo jamás ha dejado de resolver por ti ningún problema que hayas puesto en sus manos, ni jamás dejará de hacerlo. Esto es lo más importante. Todavía nos vemos tentados todos, Carlos, todos, incluso haciendo el curso a veces de nosotros encontrar la solución a los problemas. Sí, incluso he tenido la oportunidad, esto para las personas que nos están siguiendo, oportunidad de conversar con aquellos que dicen que son maestros y cuando nos han contado su experiencia, es lo primero, alguna pregunta y lo que yo he dicho, ¿por qué no dejaste solo Espíritu Santo? Ah, sí, sí, lo que pasa es que, y es para todos, sino que como hemos dicho, esto es un hábito. Y también como está el ego ahí, ¿no? ¿Cómo vas a dejar eso que nadie toque, que nadie... No, no, tú tienes que resolver con tus manos, tú tienes que echarle un pensamiento para encontrar la mejor solución, pensando, es lo que te dice el ego, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, uno de los recursos que es la expiación, por ejemplo, de dejar exactamente al Espíritu Santo el problema. Nosotros estamos haciendo tomando un modo, el recto pensar que se diría, ¿no?
Y el modo equivocado sería el otro, en el que el ego está ahí queriendo hacernos ver el problema como realidad, ¿no? Y sobre todo, imagínate, ¿cuál es el fin? Vernos afligidos, acongojados, separados, con sufrimiento, con culpabilidad. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dios, ¿por qué me has abandonado? Y esta cruz, y ahora todo eso, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que con esta última partecita que quería terminar la segunda parte, en recordarles a todos que el Espíritu Santo jamás ha dejado de resolver nada. ¿Y de quién depende? De que nosotros lo dejemos en sus manos. De nosotros, Carlos. Eso sería. Sí, así es. Bueno, vamos a hacer el resumen. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, preguntaremos cuál es el problema y cuál es la solución. No asumiremos que ya lo sabemos. Trataremos de liberar nuestras mentes de las innumerables clases de problemas que creemos tener. Trataremos de darnos cuenta de que solo tenemos un problema el cual no hemos reconocido. Preguntaremos cuál es ese problema y esperaremos la respuesta. Esta se nos dará. Luego preguntaremos cuál es su solución y esta se nos dará también. Los ejercicios de hoy serán fructíferos en la medida en que no insistas en querer definir el problema. Quizá no logres abandonar todas tus ideas preconcebidas, pero eso no es necesario. Lo único que es necesario es poner en duda, aunque sea mínimamente, la relación de tu versión de lo que son tus problemas. Estás tratando de darte cuenta de que al reconocer el problema, se te da la respuesta, de manera que problema y respuesta puedan reconciliarse y tú puedas quedar en paz. Las sesiones de práctica cortas de hoy no estarán regidas por el reloj, sino por la necesidad. Hoy verás muchos problemas y cada uno de ellos parecerá requerir una solución distinta. Nuestros esfuerzos estarán encaminados al reconocimiento de que no hay más que un solo problema y una solución. Con este reconocimiento se resuelven todos los problemas. Con este reconocimiento arriba la paz. No te dejes engañar hoy por la forma en que se manifiestan los problemas cada vez que parezcan surgir alguna dificultad. Di de inmediato que reconozca este problema para que pueda ser resuelto. Trata entonces de suspender todo juicio con respecto a lo que el problema es. A ser posible, cierra los ojos por un momento y pregunta cuál es el problema. Serás escuchado y se te responderá. ¿Por qué? Y sí, Carlos, ¿no? Para terminar la frase, ¿no? El curso dice, ¿no? Procura estar dispuesto, pues, a entregarle todo lo que has ocultado de la verdad a aquel que la conoce. ¿Quién lo llevará ante ella? ¿Lograremos salvarnos de la separación completamente o no? Completamente o no lo lograremos en absoluto. No te preocupes por nada, excepto por estar dispuesto a que se logre. Él es quien lo ha de lograr, no tú. Pero no te olvides de esto. Cuando te alteras y pierdes la paz, porque otro está tratando de resolver sus problemas valiéndose de fantasías, estás negándote a perdonarte a ti mismo por haber hecho exactamente lo mismo. Así es, así es. Eric, ¿algo más que quieras agregar o ya nos despedimos? No, Carlos, ya está, está bien explicada la lección, nada más te agrego. Bueno, pues muchas gracias amigos, gracias por haberme acompañado. Recuerden que ellos son Jorge y Eric Espín de Emocione. Los datos para contactarlos y para acompañamientos personalizados, bueno, pues están en la descripción del video y pues nos vemos para la próxima amigos. Bye bye. A través de esta experiencia llamada vida, siempre habrá muchos cuestionamientos. Encontraremos muchas respuestas. Pero el camino siempre será más fácil si caminamos de la mano de Él.